Vamos a leer el versículo número 7. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo número 7 en adelante dice, ¿ya encontraron? Dice así en el nombre del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, gloria a Dios. En días pasados estaba quien les habla montando por allá en bicicleta, haciendo un poco de ejercicio. Y entonces iba yo por la carrera séptima y yo iba pensando en este versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y mientras yo avanzaba, iba escuchando música, pero mientras yo avanzaba, yo meditaba en este texto, que en el amor no hay temor y que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo meditaba y meditaba en ese texto, y estuve buen rato meditando en él. Y de pronto empecé a decirle: Señor, gracias, porque sí, nuestras acciones ameritan un castigo, una disciplina, una reprensión. Y yo decía eso. Hemos hecho cosas que no están bien delante de Dios, que han ofendido a Dios, que han provocado la ira de Dios. Y sí, digamos que Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios que es justo. Y yo seguía, sin embargo, meditando en ese texto. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando de pronto más adelante, un hombre que iba en una moto, pues él trataba de
subir un andén y yo iba a pasar por detrás de él. Cuando yo vi que le arrancó la moto y subió, pues yo dije, pues yo paso. Pero justo cuando yo iba pasando, la moto se le devolvió a él. Y fue por cuestiones es que centímetros es muchísimo. Y que él no me golpeó y no me arrojó contra el tráfico, contra los buses, contra el pavimento. Y yo, después de ese momento, yo le dije, ¡ojo! Y entonces yo seguía meditando en el versículo. El perfecto amor echa fuera el temor. Yo decía, Señor, gracias porque cada instante, cada momento, podemos sentir tu amor. El amor de Dios cuidándonos, protegiéndonos, acompañándonos, asistiéndonos, llenándonos más y más de la gracia y de la presencia de Dios. Y son muchísimas las evidencias que podríamos encontrar acerca de el amor con que Dios nos ama a nosotros. Son muchísimas. El hecho de tener la vida, el hecho de estar acá, el hecho de conocerlo a Él, de conocer la verdad, de tener su palabra. Ahora la música que se oye por allá al fondo, estarán bailando, fumando, bebiendo, pero la vida eterna es ajena a ellos. Por eso hay una razón más para decir, Dios, gracias por amarnos, porque conocemos el mensaje y la verdad y conocemos a ese Dios grande y todopoderoso. Son muchísimas las evidencias del amor de Dios que hay sobre nuestro planeta, sobre el cosmos, sobre la creación. Son muchísimas las evidencias, gracias a Dios. Pero esta tarde, mientras yo leía y oraba y meditaba en esto, yo decía, ¿cuán lejos estamos nosotros de conocer el amor de Dios realmente? Sí, Dios nos amó primero. Dios nos ha dado muchísimas evidencias de su amor. Y gracias a Dios por eso. Pero realmente nosotros poco conocemos del amor de Dios. Yo creo que estamos muy lejos, muy distantes de conocer ese amor de Dios. Y yo pensaba, yo meditaba y saqué algunas notas. Hacemos muchas cosas, pero no por amor. A veces hacemos cosas como un acto religioso. Eso no es amor. Eso no es amor. Si un enamorado, un joven, tiene, escúcheme, que llevarle regalos a su novia, pues es porque realmente no la ama. Si tiene que llevarle, es muy diferente cuando él le lleva porque la ama, porque nace en él. Él ve algo que le gusta a ella y lo compra y se lo lleva. ¿Por qué? Porque la ama. Yo sé, y hay mujeres, sé que también hay hombres, que exigen. ¿Y no me trajiste nada? ¿Y llegas aquí con las manos vacías? Entonces ella le lleva algo o él le lleva algo para evitarse el sermón, el regaño. Y a veces como cristianos hacemos lo mismo. Hacemos cosas solamente como un acto religioso y nada más. Hacemos las cosas hasta mecánicamente. Nos paramos y cantamos mecánicamente. Cogemos y leemos la Biblia, no supimos qué leímos. La mente está en otro asunto. Pero sí, leímos 1, 2, 3, 4 capítulos en el día, en la mañana.
¿Qué nos habló Dios? ¿Qué nos dijo Dios? Pero era que queríamos sentirnos en paz con nosotros mismos. Decirnos a nosotros mismos, ya oré, ya leí la Biblia, ya hice un devocional. Por eso hoy digo yo que nos falta muchísimo para entender lo que es el verdadero amor de Dios. Yo creo que cuando entendamos, cuando comprendamos cuánto nos ama Dios, caeríamos rendidos, postrados ante la presencia de Él. A veces hacemos cosas por obligación, ¿sí? Porque es que toca decirle oiga, lea la Biblia. ¿Ya leyó la Biblia? Sí. Cuando empezamos con estos libritos de tiempo con Dios, yo no volví a decir nada. Pero al principio yo les decía, bueno, todas las personas, mínimo, todos los que están en un ministerio, tienen que hacer tiempo con Dios. Y algunos dijeron, ¿sabe que a mí no me vuelva a traer ese libro? Es un libro que no es sino la Biblia, no es otra cosa. Pero ¿qué pasó? Lo veíamos como un requisito para poder estar sirviéndole a Dios. ¿Tiene que ser así? No. ¿Debe ser así? No. Eso es algo que ha de nacer en nuestro corazón, ¿cierto? Le dice uno, hermanos, por favor, lleguen temprano. No debería ser así, porque es una cita divina, es una cita con el Todopoderoso. Pero lo hacemos es como una obligación, porque nos tocó, para evitarse el regaño, para evitarse el reclamo. A veces hacemos cosas religiosas porque ¿qué estará pensando la gente de mí? ¿Qué van a decir? Cuando se queda uno con otros pastores, que viaja uno y tiene que compartir, a veces uno, no, es que yo tengo que mostrarle al hermano que yo soy espiritual. Entonces a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana me levanto y me pongo a orar. Estoy pensando en el qué dirán, qué van a decir los demás. Cuando creo yo, es algo que ha de nacer en mi corazón. Estar ese tiempo con Dios, ¿cierto? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Yo soy un líder. ¿Y qué van a decir? Que yo soy una persona dormilona, perezosa. No, yo lo hago cuando realmente amo a Dios. Y no me importa lo que los demás piensen, porque es que yo quiero estar con Dios. Como un joven cuando se enamora de su amada, de su novia, a él, ¿qué le importa lo que digan los amigos? Los amigos podrán decir, uy, qué china tan fea, qué china tan antipática, qué china tan lo que sea. ¿Y a él qué le importa lo que ellos piensan? Él la quiere, él la ama. Él no le da pena, no se avergüenza de ella. A nosotros a veces nos pasa eso. Nos avergonzamos. ¿Qué estará pensando la gente? ¿Qué dirán? Yo creo que nos falta mucho por conocer lo que es el amor de Dios. A veces queremos mostrar que somos muy espirituales. Y por eso entonces
trato de asumir conductas y comportamientos que aparentemente son espirituales y muestran espiritualidad. Pero yo digo, tampoco debe ser así. Tampoco debe ser así. Debo hacerlo porque yo realmente amo a Dios. Y este pasaje lo escribió alguien que comprendió muy bien el amor de Dios. Y de ahí que él fuera llamado el discípulo amado. Todo esto lo escribió un hombre, un varón llamado Juan, que amaba profundamente a Dios, que amaba profundamente a Jesús. Y él puede escribir todo ese discurso que hemos leído y lo expone de una manera tan hermosa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay gente que evita hacer esto o aquello porque es que de pronto Dios los castiga. ¿Sí? Hay gente que yo mejor leo la Biblia porque si no Dios me va a castigar. Y preciso ese día no leyó la Biblia y algo malo sucedió, algún infortunio sucedió. Eso fue porque yo no leí la Biblia. No, no. Ese día no oró. Algo malo, algo que no le agradó le sucedió porque yo no oré. No. Bien dice la escritura, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Porque yo no lo hago porque tengo temor. Claro, yo pensaba en otro grupo de personas que eso sí ya se van de descarados. No oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios, no adoran al Señor, no le dan gracias. Mejor dicho, Dios está en deuda con ellos. Ese es el otro polo, el otro extremo. Pero se las dan de que son espirituales. No, es que yo leo la Biblia cuando a mí me nazca. No, es que yo oro cuando a mí me nazca, porque para ser hipócrita yo no sirvo. No, es una expresión de amor de nosotros hacia Dios, porque queremos estar con Él, porque amamos las cosas de Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Hacemos una compra, nos dan unos vueltos de demás. No, yo mejor devuelvo esa plata porque eso me trae maldición. Pero hay otra posición. Y es, me dieron las vueltas de demás, yo mejor las devuelvo porque eso es deshonestidad y eso daña mi relación con Dios. Afecta mi relación con Dios. Porque yo sé que a Dios no le agrada eso, entonces yo mejor lo devuelvo. Eso no es mío, pues yo lo devuelvo, no hay problema. Pero él está pensando más en su comunión con Dios. El otro está pensando más en el castigo. ¿Sí nos damos cuenta? Hay una diferencia entre las dos cosas. Hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Que no andemos por temor al castigo, sino que andemos más bien porque lo amamos a Él, ¿cierto? Somos llamados a vivir en ese amor. Pero resulta que el apóstol Juan va un poco más allá y nos dice hay otra evidencia para que revela, que muestra que realmente amamos a Dios, y es cuando amamos a nuestro prójimo. Y eso realmente es casi que nuevo. El Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, el apóstol Juan dice,
Si usted es capaz de amar a su hermano, amar al prójimo, es porque usted realmente ha conocido de Dios. Y yo creo que muchos decimos, no, entonces yo no tengo ningún problema porque yo con todo el mundo me llevo bien. Pero es que ¿sabe cuál es el asunto? El asunto está en poder recibir y aceptar a aquella persona que no es de mis afectos. Es poder recibir a aquella persona que me ha hecho daño. Es poder perdonar a aquella persona que ha hablado mal de mí. Es poder tratarla como si nunca hubiera pasado nada. Ay, no, ahí sí no. Entonces estamos lejos de conocer a Dios realmente. Estamos lejos de conocer a Dios. O de decir que conocemos a Dios. No deberíamos decir eso. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús. Pero es que con este hermanito, con este vecino, con aquel yo no me trato. Mire cómo el Señor nos va trazando ciertos niveles, parámetros, ciertas medidas. Y es donde, digamos que empieza a pasar el cernidor y van quedando muy pocos. Y entonces el Señor dice que cuando podemos amar a nuestro prójimo, podemos decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y habla de una perfección. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos amara? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para que Dios nos amara? Nada. Nada. Dios nos amó no porque seamos mejores que otros, solamente su misericordia. Nada más. Solamente la misericordia de Dios, no podemos decir nada. No es que ni seamos bonitos, ni es que seamos de buena familia, ni seamos muy inteligentes, ni muy capaces, muy talentosos, muy hábiles. Nada. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. ¿Qué podríamos ofrecerle? Pero ¿qué podríamos ofrecerle? ¿Dinero? ¿Y para qué le sirve a Dios el dinero? ¿Para qué le sirve a Dios la plata? Ofrecerle nuestros bienes, la casa, el carro, la ropa. ¿Para qué le sirve a Dios eso? No. Ese es el amor de Dios. Que siendo nosotros malos, terriblemente malos, Dios envió a su Hijo, Jesús murió por nosotros, por el peor de los criminales. He oído testimonios de gente que ha sido terriblemente mala. Y ellos se sienten amados, que Dios los amó a ellos. Qué interesante, ¿cierto? Ahora, de acuerdo con el pasaje que hemos leído, Dios nos llama a andar en ese amor. A permanecer en Dios es andar en ese amor. Andar en esa condición, sin guardar rencores, sin guardar odios, sin esperar una revancha, sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Pero cuántos odios y rencores hay en nuestros corazones. Terribles. Y decimos que conocemos a Dios. Y decimos que conocemos el amor de Dios. Y decimos que lo conocemos a Él. Pero nuestro corazón está lleno de odios, de rencores.
Eso no es amar a Dios. Eso no es conocer a Dios. A veces abrigamos desprecio, rechazo, sí, por algunas personas. Pero miren, el Señor Jesús supo pasar por encima de todas esas cosas. Él supo perdonar. Él supo dejar atrás esas ofensas, la ingratitud, la infidelidad, la falta de lealtad, todo eso lo dejó. Cuando la gente le fue infiel, cuando gente injusta, terriblemente injusta, porque los que azotaban al Señor no eran personas correctas, pero Él supo perdonar todo eso. Él nos dio su ejemplo. Ahora, la mayor evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros es que podemos permanecer en Él, permanecer en el amor de Dios y no salirnos del amor de Dios. Esa es la mayor evidencia de que podemos permanecer en el amor de Dios, que podemos permanecer en Dios mismo. Pero a veces nos salimos. ¿Cómo? Hay tantas formas para salirnos del amor de Dios. Cuando hacemos lo malo, cuando devolvemos mal por mal, cuando maldecimos, ¿sí? Cuando mentimos, cuando robamos. Son muchísimas formas de salirnos del amor de Dios. Termino. Dios nos llama a permanecer en Él. ¿Qué significa esto? Hacer las cosas que Dios hace. Decir las cosas que Dios dice. Es eso. Hoy yo tuve un par de experiencias que yo después le daba gracias a Dios. Estaba mandando a hacer un trabajo para la convención de pastores que empieza la otra semana, de hoy en 8 días. Entonces mandé a hacer unos pendones como estos que están acá. Costaban 144,000 pesos, 150,000 pesos, para que me hicieran el trabajo. Di 70. Cuando fui a pagar ya, entregar el trabajo, me entregaban el trabajo, dijo la señora, el saldo son 40. Entonces, pero 40 y 70 dan 110, y si valen 150. Entonces le dije a la señora, no es así. Entonces ella se puso como medio molesta. Entonces présteme el recibo. Yo saqué el recibo, se lo mostré. Dijo, ay, sí, me tiene que dar, son 70. Me dijo, ay, señor, muchas gracias, porque esa plata me hubiera tocado pagarla a mí. Me dijo la señora, usted es cristiano, ¿cierto? Yo le dije, sí. Y cada nada volvía y me decía, ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, habría podido salir yo con 30,000 pesitos allá. Y hasta dándole gracias a Dios, Señor, gracias por esa bendición que yo no esperaba. Igual la plata no la estaba pagando yo. Es decir, fue un trabajo que me pidieron que hiciera. Mientras me hacían el trabajo, entonces estaba haciendo muchísimo frío. Dije, me voy a tomar un cafecito así con una arepita. Pedí el café. Cuando me fui a comer la arepa,
y esa arepa, ese queso estaba dañado. Le dije a la muchacha de vino y trató de convencerme. Le dije, no, yo no me como eso. Después le dije a la muchacha, mire, para que no le vayan a cobrar a usted la arepa, vea, yo se la pago. Yo no me la comía, ya quedó, quién sabe qué harían con él. ¿Qué hacemos como cristianos? Como nos llamamos hijos de Dios, nos agarramos y peleamos por 1.500 pesos que valía la arepa. Pero ¿cómo salimos nosotros? ¿Cómo salimos nosotros? ¿Cómo habría actuado Dios? Eso es permanecer en Dios. Eso es permanecer en Dios. Es ser uno honesto. Es pasar uno la ofensa. Es perdonar. Es no guardar rencores. Es eso. Son esos pequeños detalles los que hacen esas grandes diferencias. De esa manera yo creo que honramos y glorificamos a Dios. Cuando podemos recibir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como si no hubiera pasado nada. Y recibirlo en amor, no importa. Él fue el que nos ofendió, el que nos maltrató, el que nos dijo tantas cosas, pero bendito sea Dios. Qué desafío, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener, yo por lo menos voy a tener más cuidado la próxima vez que yo diga que conozco a Dios. Porque tengo que pensar si estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Si estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Póngase de pie y vamos a orar. Les dejo esa reflexión, más que una predicación, una reflexión. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra nos llama a vivir de una manera que testifiquemos de quién eres tú, de quién eres, Señor. Padre, ¿cuántas veces hemos fallado y hemos faltado a este amor verdadero? ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque tenemos temor? ¿Cuántas veces hacemos otras por miedo? Pero tu palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dios mío Jesús, te ruego, precioso Salvador, te ruego, Señor, que nos reveles más de ti y más de tu amor. Que podamos entender esa expresión máxima de amor que fue nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, muriendo por nosotros, entregado por nosotros. Lo que éramos nosotros, Señor. Padre, gracias. Yo te bendigo, Dios, y te adoro. Te alabo, Señor. Ayúdame y ayúdanos a vivir en amor, Dios. Te adoro, Padre, te alabo, te bendigo. Es en tu nombre santo, Jesús. Que no hagamos nada por obligación, sino porque de verdad nace de nuestro corazón. Y lo hacemos para ti. En el nombre de Jesús. Amén.